Hola, hoy vamos a continuar con nuestro paso a paso en la acuarela. El último día vimos cómo preparar nuestro papel, ya hoy lo tenemos seco, ahora mostraremos en el estado en el que se encuentra con la cinta que pusimos y también vamos a ver cómo ha quedado la prueba de color que hicimos con la sal. Aquí tenemos la sal que ya se secó con toda la mancha de color y lo que vamos a hacer en este momento es retirarla. Nos podemos ayudar de un pincel suavito o incluso con las manos, arrastrando así de forma muy suave. Veremos que en algunas zonas se ha agarrado bastante los gránulos de sal, con lo cual tenemos que retirarlo con mucho cuidadito, pero finalmente salen todos. Ahí empezamos a ver cómo se aprecia ya la mancha que ha quedado. La sal ha absorbido en algunas zonas y quedan pues estas manchas tan particulares. Este efecto puede ser muy curioso para utilizarlo en algunas de las áreas de algún trabajo que queramos realizar. Con esto os hemos demostrado que se pueden utilizar otros materiales, en este caso la sal, para conseguir diferentes efectos. También podemos ayudarnos de enmascaradores. Estos son unos líquidos que se pueden poner en la superficie del papel y harán que toda la superficie blanca se proteja. Podemos aplicar encima, una vez seco el enmascarador, la acuarela y estas zonas se reservarán. Una vez seco todo el trabajo, se puede eliminar con la uña o bien con una goma de borrar y quedarán diferentes zonas blancas. Este tipo de enmascaradores se venden de forma comercial, pero en algunos casos se puede utilizar incluso ceras blancas, ceras blandas de uso escolar, para hacer este enmascarado en nuestro papel. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser dibujar. Ya os comenté el otro día que lo ideal es dibujar del natural. Aquí tenemos el jarrón, pero yo os voy a pasar una imagen que creo que ya está ahí en línea, la tenéis, podéis utilizarla, en la que nos vamos a basar para nuestro dibujo. Y en el siguiente vídeo vais a ver los pasos que yo hago para poder hacer este dibujo. Pues nos ponemos manos a la obra. El consejo es que siempre busquéis un lugar agradable, un momento en el que estéis en paz y en calma, y sobre todo que os dediquéis tiempo a vosotros mismos. Dibujar al fin y al cabo es meteros un poquito en vuestro interior, el dejaros llevar, pensar, mirar, observar, siempre haciendo todo con detenimiento. Muchas veces es preferible dejar un paso, esperar de un día para otro si no estamos bien concentrados, o incluso veremos que en la próxima sesión las cosas que un día nos resultaban complicadas nos pueden resultar mucho más sencillas. Además, otro consejo que os damos es que podáis borrar siempre cualquier elemento del que no estéis totalmente de acuerdo, ni con el que estéis contentos. Es mejor dar un pasito para atrás en un momento determinado para luego que el resultado y todo lo que hagamos quede mucho más satisfactoriamente. Tenéis que empezar por las formas generales. Recordad siempre que no debéis apretar el lápiz para evitar que cualquier marca se quede en el papel. Este consejo se lo damos siempre a los niños más pequeñitos, pero definitivamente es un consejo para todos. Y sobre todo, disfrutad mucho del proceso, es lo más importante. Nos enfrentamos ahora a un papel en blanco, en el que tenemos que plasmar de forma proporcionada una imagen, en este caso pues de una naturaleza muerta, que sería un florero. Lo primero que tenemos que intentar es situar con formas generales y sin apretar el lápiz en el papel, es decir, con mucha soltura de muñeca, para dibujar todo lo que serían los elementos generales. No nos vamos a detener en hacer ningún tipo de detalle, puesto que si luego tuviéramos que rectificar nos daría mucha rabia tener que borrar. Con lo cual situamos la rosa, que sería en la parte superior como un volumen más grande, los otros elementos, como son los racimos de flores, pero simplemente con el volumen general que ocuparía cada racimo, no nos detenemos a hacer ninguno de los petalitos pequeños. Y por supuesto, el vaso. Una vez que tenemos nuestro dibujo ya encajado y con casi todos los detalles hechos, llega el momento de darle un poquito más de énfasis a algunas zonas que tenemos desdibujadas todavía, o en el caso que queramos hacer una acuarela un poco más creativa, dejarlo un poco en el aire y que las manchas de color sean las que hagan el propio dibujo. Esto lo dejamos a elección de cada uno de vosotros, lo podéis hacer de las dos maneras. En este caso,
mi elección es eliminar algunas líneas que han salido fuera del dibujo o incluso dejar otras un poco más limpias para que luego la acuarela tenga un efecto un poquito más conciso, más concreto y no queden líneas de color externas. De todas formas, ya sabéis que muchas veces con la acuarela ocurre que una vez seca podemos borrar las líneas de abajo de lápiz, pero sí que hay que tener cuidado porque puede haber algunos colores de pigmentos de acuarela que sean susceptibles de ser frágiles y sean débiles y se puedan también borrar un poquito y se les elimine la intensidad. Con lo cual lo ideal es dejar el dibujo lo más concreto posible y en este punto nos quedamos. Iremos de esta manera repasando todos los detalles y borrando aquellos elementos que no nos interesen. Bueno, como podéis comprobar, la elección de mi dibujo final sería esta. Yo he decidido concretar en algunas líneas la dirección de la rama. Ese ha sido el inicio de mi dibujo. Con esa concreción me ha ayudado para luego poder hacer los diferentes pétalos de las florecitas. Es verdad que este dibujo tiene muchos detalles de pétalos. He creado la rosa con una forma general, con un volumen parecido a una esfera, un poquito más chatito. Y después, sobre todo, la forma del vaso, que era bastante importante el gran volumen que tiene en proporción a lo que es el dibujo. Me ha ayudado también con una línea que sería la horizontalidad de la mesa donde estaba apoyado el vaso. Y bueno, he desdibujado lo que hay en el interior del vaso porque eso luego lo haré con unas manchas de color, con lo cual con este simple detalle y este esbozo de las ramitas que quedarían dentro ya me es suficiente. Quizás me he detenido un poco más en hacer el dibujo de algunos de los pétalos o al menos tenerlos ahí situados, porque al tener tanto detalle el dibujo, si lo dejamos muy en el aire después podemos perdernos, con lo cual he preferido hacer ese detalle, pero en principio así quedaría nuestro dibujo para poder ahora aplicarle el color. Bueno, ya tenemos nuestro primer paso dado, que es el dibujo a lápiz. Lo tenemos en el papel que está bien sujeto al tablero. Esto era tremendamente importante, os quiero recordar, porque ahora va a venir el paso en el que vamos a utilizar el agua para aplicar la acuarela. Y por lo tanto, para que no se deforme nuestro papel, lo tenemos que tener bien sujeto. Bien, nuestro dibujo a lápiz es muy importante porque si está bien acabado y estamos contentos con lo que hemos hecho, nos dará mucha determinación a la hora de poner el papel. Vamos a empezar utilizando colores muy suaves dentro de la gama de color que tengamos para nuestro jarrón. Aquí teníamos, ¿os acordáis? El tono de las flores naranjas, también unos tonos malva, pero está abierto a que cualquiera le puede cambiar los colores, ¿vale? No hace falta que sean los mismos tonos que nosotros hemos propuesto. Lo que sí tenéis que recordar es que la acuarela son siempre transparencia que nos va a dar el mismo papel. Ese blanco del papel tiene que aparecer siempre. En las zonas con más luz y las zonas con brillos no utilizaremos ningún pigmento blanco que venga ni de la acuarela ni de ningún otro tipo de medio. No vamos a utilizar otra técnica. Es posible en un final, cuando ya se acabe el dibujo, utilizar una técnica mixta y aplicar otro tipo de tonalidades, pero nosotros nos vamos a ceñir a lo que es estrictamente una acuarela. Por lo tanto, serán colores transparentes y para los blancos y los tonos de luz daremos simplemente unas aguadas muy flojitas. Vamos a utilizar más agua en ese caso y mucho menos pigmento. El primer paso va a ser, utilizando la gama de color que vamos a usar, dar una primera aguada muy suavita con esos tonos para ir encajando ya un poco lo que serían zonas de color, zonas de luces y zonas de sombra. Será el momento de empezar a aplicar esas manchas transparentes de las que os hablaba. Colocaremos algunos tonos de verde en las hojas sin expresar demasiado detalle. A su vez, intentaremos también aplicar los colores a los diferentes elementos florales que tiene nuestra composición. Cogiendo un poquito de color, le daremos primero unos tonos malvas a la lavanda, esas ramitas que quedan en la zona superior. El color lavanda lo haremos primero con un color parduzco, puesto que la transición desde lo que es el tallo a la flor es de un color parduzco, pero se va pareciendo cada vez más al tono malva que verdaderamente tiene la lavanda. Para eso utilizaremos un color
morado directamente haciendo unas manchas. Quizás estas son más intensas, pero se irán oscureciendo a medida que vaya secando. Ya sabéis que la acuarela, una vez que seca, también pierde un poco de brillo en sus tonalidades. Repetiremos en cada una de las zonas en las que aparece esa flor. Una vez que tenemos el color lavanda hecho, vamos a pasar a hacer un tono más rosado y más intenso, que será el tono de las florecitas. Y además comparte el de la rosa que tenemos en la izquierda. Esa rosa la haremos aplicando el color fuerte, pero como veis, pasando nuestro pincel limpio y un poco más seco, iremos retirando algo de parte del pigmento que hemos dejado en superficie. Siempre podemos ir rectificando en nuestra acuarela, una vez que ponemos el pigmento, con el pincel seco y limpio. Esto hará que el pigmento se quede adherido a nuestro pincel y nos lo podamos llevar, dejando manchas de color bastante interesantes. Veis que el color queda muy transparente, simplemente es una primera mancha a la que luego trabajaremos en posteriores sesiones y daremos mucho más detalle. Todas las zonas de las florecitas las trabajaremos posteriormente, pero ahora simplemente queremos darle un poco de tono. Hemos utilizado un rosa bastante intenso, en algunas zonas muy diluido y en otras con un poco más de oscuridad. Este tono, además de ir en rosa, también tiene un poquito de morado que he mezclado para hacer en ciertas zonas que están en sombra y que el efecto pueda parecer eso, pues hojitas que quedan más atrás o que están tapadas por otras y se ve con un color un poquito más oscuro y más intenso. Lo vamos repitiendo en todas las zonas en las que aparece este tipo de flor. Son pequeños racimitos y tendremos que ir pues aplicando el color a modo de racimos. Es verdad, y quiero que veáis que no hay nada de detalle, ¿eh? Todos son manchas y quizás un poco un dibujo algo abstracto. Aquí aparece el color malva, más oscuro, un morado más intenso, que en este punto puede parecer un poco estridente, pero que más adelante, a medida que el dibujo avance, veremos cómo tiene mucho sentido. Igual que ciertos tonos más oscuros de verdes que hay que poner, lo que pasa es que en este primer punto no lo vamos a utilizar. Vamos a dejar simplemente esta mancha transparente y un poquito más clara. Con ese malva más oscuro vamos a manchar también la rosa de la izquierda, pequeñita, pero que igualmente vamos a trabajar un poquito con el pincel en seco y limpio para eliminar los excesos. No nos tiene que quedar tampoco una mancha demasiado intensa. Vamos tocando con nuestro pincel y moviendo un poco el color. Eso es lo bueno de la acuarela. Os decíamos en la primera sesión que con el papel nosotros podemos trabajar y el agua quitando los excesos y quizás que nos da un tiempo, ¿no?, de rectificación. Es verdad que la acuarela da mucho miedo porque parece que es muy definitivo, pero no es del todo así. Pasamos ahora al tono amarillo de las dos rosas. Una de ellas es pequeñita y está ahí a la izquierda. Trabajamos con colores y manchas muy generales, como se puede ver, y utilizamos un poco más de color para la superficie de la rosa grande, que está en la zona superior. Ahí haremos manchas, como veis, muy rápidas. No nos vamos a detener en detalle, ya habrá tiempo. Eso lo haremos más adelante, pero sí que vamos moviendo el color, nuestro pincel y el agua como medio. Trabajaremos un poco los pétalos, siempre dejando en la zona de la izquierda reservas de blanco que van a ser las zonas de luz. Nosotros en este momento no las vamos a tocar, las vamos a dejar blancas, pero sí que las zonas de la izquierda donde estarían las sombras aplicamos el color un poco más intenso, un anaranjado más rojizo. Le damos a ciertos puntos donde los pétalos crean sombras y vamos aplicándolo. Ahora que está toda esa superficie mojada, dejando que el agua haga su trabajo y de forma un poco azarosa convierta esos pétalos en manchas que nos puedan incluso hacer interpretar
más adelante cuando vayamos avanzando en nuestro dibujo. La acuarela al fin y al cabo es eso, dejar que avance. Trabajaremos también la zona inferior y un poquito del contenido del vaso. Esta quizás sea la mancha más abstracta. Utilizaremos verde y también algunas zonas grisáceas. El fondo quedará trabajado de esta manera con una ligera sombra que simplemente vamos a insinuar, pero que ya con eso, pues la verdad es que nos da bastantes datos para ver el volumen y la situación de nuestro jarrón, sin dejarlo en el aire. Esto le da un asentamiento, lo deja en un sitio colocado. Muchas veces hablamos de figuras que quedan en el aire que parece que están pues sin gravedad. Nosotros con esto ya pues lo estamos asentando en un lugar. De esta manera ponemos unas manchitas de color más oscuro en los pétalos de arriba y vamos intensificando. Aquí estamos trabajando un poco más ya al detalle. Pero todo esto se verá en las siguientes sesiones cuando ya el trabajo esté seco, esta primera mancha, y podamos ir insistiendo un poquito más. La acuarela va a ser eso, capas y capas de color, unas superpuestas sobre las otras. Ahí se pueden ver las manchas que quedan de esta manera, manchas muy abstractas.